Hola, con ustedes 101 ideas creativas para tus presentaciones, donde aprenderemos a realizarlas dándote consejos de diseño para lograr cautivar a tu audiencia. Una de las primeras cosas que aprendemos en la computadora es a realizar presentaciones con diapositivas. ¿Alguien realmente te enseñó los elementos de una diapositiva interesante? A continuación te daremos consejos para realizar presentaciones de calidad. 1. Rompe el molde del género. Parece arriesgado, pero romper el molde en esta época es estratégico. Por ejemplo, usa algo parecido a una revista de historietas o una carta postal utilizando elementos de decoración que construían la temática. 2. Hacer que el título de la diapositiva cuente. Deja ya las diapositivas aburridas con títulos de texto solamente. Utiliza ilustraciones e iconos en las portadas para llamar la atención, como por ejemplo esta de Star Wars. 3. Mezcla los colores de fondo. Utilizando colores alternativos, ayudas al lector a seguir y comprender rápidamente lo que le muestras. Por ejemplo, en esta presentación se intercala el color negro y el color melón, y en esta otra se utiliza el fondo de color negro para las diapositivas que tienen el título y las blancas muestran el contenido. 4. Haga sonreír a su audiencia. Pequeños adornos o ilustraciones pueden ser poderosos, ya que evoca una respuesta emocional y gana la confianza de la audiencia. 5. Utiliza solo un gráfico por diapositiva. Agrega solo un punto focal por diapositiva, por ejemplo en esta que habla acerca de la guitarra. 6. Manténgalo ligero. Capta la atención mostrando gráficos sencillos, o al otro extremo, usa ilustraciones coloridas y alegres para destacarse de cualquier otra. 7. Tenga una conversación con su audiencia. Añadir un tono de conversación a tu presentación es una gran forma de animar a tu público a participar. En estos ejemplos se usa preguntas para interactuar con la audiencia. Esto ayuda a crear un flujo que es fácil de seguir. 8. Utiliza una fuente que sea grande y legible. Ya sea que tu presentación se exponga en una pantalla de teléfono o en un auditorio de 100 personas, utiliza una fuente grande y legible que pueda leerse incluso desde los asientos más alejados. 9. Utiliza referencias en la cultura pop. El uso de un meme u otra referencia de la cultura popular es otra manera de jugar con tu audiencia. Se puede utilizar para plantear rápidamente un punto sin decir una palabra o para crear un momento para conectar con la audiencia. 10. Utiliza negritas en tus fuentes. Así como nunca deberías usar una sola fuente en una infografía, nunca deberías usar una sola fuente en tu presentación. En este ejemplo se utiliza la negrita para enfatizar palabras claves e ideas. 11. Utiliza un tema de color. El color es una herramienta no verbal muy poderosa que puedes usar para guiar a tu audiencia mediante el uso de un color diferente para cada sección de la presentación. Se puede indicar claramente cuando se está cambiando puntos o ideas. 12. Muestras tus credenciales. Es más probable que la gente crea lo que estás diciendo si sabe lo que hace tu institución o muestras tus cualificaciones. 13. Resalta puntos de datos claves. Si se está presentando un gráfico o un diagrama sobre un tema aburrido, se recomendaría usar un solo color para resaltar el punto o dato más importante, o elige romper la monotonía con una ilustración curiosa. 14. Muestra a tu audiencia dónde encontrar más información. Muchas personas terminan sus presentaciones literalmente cuando terminan las diapositivas, y esta es una forma incorrecta de hacerlo. Una idea es llevar a la audiencia hacia otra parte del contenido al llegar a la parte final, agregando una llamada a la acción. 15. Cuenta tu historia de origen. Esta idea es un poco similar a mostrar tus cualificaciones profesionales, pero con este enfoque estás tratando de crear una conexión emocional con tu audiencia. 16. Utiliza ilustraciones en lugar de imágenes. Una manera fácil de mantener tu diseño consistente en toda la presentación es usar ilustraciones como esta diapositiva. 17. Incluye tu marca. Nunca sabes dónde se va a compartir tu trabajo, así que es importante asegurarte de que la gente sepa que es tuyo. 18. Incluye tus intereses personales. El creador de este ejemplo agrega elementos de gustos propios en la diapositiva donde presenta sus temas educativos para hacerla divertida y cercana. 19. Trata de mantener grupos de 3. Al igual que la regla de los tercios en la composición, nunca debes romper la disposición de los elementos a más de los tercios. En lo posible, mantiene la diapositiva en 3 elementos, como 3 columnas, 3 iconos, 3 ideas y así sucesivamente. 20. Utiliza ilustraciones enfocadas.
Esta presentación utiliza una ilustración central de una estructura que con cada diapositiva bajan los niveles, demostrando en este ejemplo cómo llevar a su empresa a la quiebra, reflejándolos en los gráficos. El uso de ilustraciones enfocadas hace que el diseño sea coherente con el contenido. 21. Etiquete sus gráficos. Cuando se combinan las ilustraciones y textos, el gráfico es capaz de pintar una imagen para la audiencia, así que haga sus gráficos fáciles colocando etiquetas para que su audiencia los entienda. 22. La fuente blanca sobre las imágenes funciona. Hay una razón por la que ves citas o refranes colocadas sobre una imagen, y es que el texto blanco es muy fácil de leer en cualquier imagen. 23. Usa código de color en puntos. Aquí hay otro ejemplo de una presentación que utiliza el color para mantener sus puntos organizados. Por ejemplo, utilizan 10 colores para representar 10 consejos. 24. Construye tu punto principal. Trata de utilizar varias diapositivas para construir tu punto de eje. Esto te ayudará a navegar a través de los componentes mientras creas el suspenso. En este ejemplo, el autor utiliza 6 diapositivas para construir su punto principal. Esté atento, que se vienen otros consejos en los próximos videos. Nos vemos.